y gracias a quienes también ya se conectan en la transmisión del Facebook Live, aquí con Iván Flores en Radio YSKL, nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Saludo al ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a la poderosa YSKL. ¿Cómo le va? Buenos días, bien por acá. días. Un gusto saludarles a todo el pueblo salvadoreño que nos escucha a través de la radio y también de las redes sociales. Siempre es un placer compartir contigo esta entrevista. Gracias, ministro. Ahí estábamos esperándolo porque están pendientes en una serie de trabajos que ustedes desarrollan, entre ellos lo del puente de agua caliente, ministro. ¿Cómo va? Porque se había programado para finalizar hoy, ¿verdad? Sí, bueno, con respecto al puente de agua caliente, bueno, esto es una deuda que viene ya desde hace un par de años. Incluso el exministro de Obras Públicas lo prometió y dijo que iba a construir un puente a 3 carriles. Es decir, ahí tenemos una carretera que es a 3 carriles, pero se topa con un puente a 2 carriles. Sí, Entonces eso se genera un cuello de botella, digamos, en ese tramo. Además de que hay otras problemáticas del tráfico, ¿verdad? Esa no es la solución definitiva, sino claro, que es parte de soluciones que hay que dar, ¿verdad? Pero en el pasado se invirtieron casi $1 millón en la construcción de un estribo. Y lo que nos llamó a nosotros la atención es que no encontramos ni el puente ni el dinero, solo un estribo nada más. Eso es lo que básicamente eso es lo que estaba ahí nada más. Ahora bien, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto para poder ampliar el puente de agua caliente en 2 fases. Uno, en este momento estamos colocando un puente provisional para poder dotar el puente a 3 carriles, mientras seguimos trabajando en el diseño e iniciamos con la ampliación del puente de concreto que está, porque vamos a hacer una obra permanente en la zona. Sí. Entonces, pero mientras tanto vamos a colocar el puente provisional para darle un poco de alivio a las personas que vienen de Soyapango hacia San Salvador y viceversa, como una ruta alterna al Boulevard El Ejército principalmente, y son cerca de 25,000 vehículos en promedio diario que transitan solo por esa calle. Entonces eso nos dice la cantidad de vehículos y el tráfico vehicular que se puede generar al no tener este puente dotado a 3 carriles. Obviamente hay otras cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, en Soyapango, por ejemplo, que hemos estado viendo con la alcaldía el tema de reordenamiento de tráfico. Sí. ¿En qué sentido? Hay ciertos vehículos que se estacionan en uno de los carriles y eso de alguna manera genera que también se reduzcan la cantidad de carriles que tiene la carretera. Esto es a la salida de Soyapango, por la entrada de Soyapango, justo por ese sector, pero también hay otros tramos que la misma alcaldía, obviamente es algo que se venía haciendo en el pasado, que la misma alcaldía cerraba y eso de alguna manera genera esos mismos congestionamientos. Entonces la idea es poder garantizar que de toda la calle de agua caliente, incluso en Soyapango, esté dotada a 3 carriles sin tener ningún problema para las familias que transitan por esa calle. Claro, y los trabajos de este puente provisional, ministro, comenzaron el fin de semana. Comenzaron el fin de semana. Nosotros a las 8 de la noche, el día sábado, cerramos el tráfico vehicular en el sector del puente y lo habilitamos el día lunes en hora de la madrugada, es decir, apenas el día de ayer. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Pues estuvimos realizando diferentes tareas, principalmente para poder colocar el puente. Eso de alguna manera nos hacía interferir parte de la carretera por la longitud que tiene. Son cerca de 45 metros los que tiene el puente que estamos colocando en este momento. Además de que estábamos mejorando los accesos y haciendo otras obras. En este momento estamos trabajando principalmente en horario nocturno por el tráfico vehicular y en horas de la madrugada. Entonces, por ejemplo, hoy en la madrugada nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas estuvo trabajando para la colocación del piso del puente y de igual manera el día de hoy en la noche van a seguir trabajando en las mismas tareas. ¿Está habilitado ya, ministro? Está habilitado el paso en el puente actual. Pero no en el tercer carril. El tercer carril nosotros estimamos que a partir del jueves contamos 15 días, es decir, más o menos ahorita nos faltarían unos 12, 13 días para poder ya habilitar el paso en el tercer carril hacia Soyapango o viceversa, ¿verdad? Porque hay prácticamente se deja un carril reversible. Por ejemplo, en horas de la mañana, como la calle tiene 3 carriles, hay 2 carriles para venir de Soyapango hacia San Salvador. Y en horas de la tarde y en horario nocturno es al revés. Hay
Dos carriles para venir de San Salvador hacia Soyapango y un carril para venir de Soyapango hacia San Salvador. Eso es por la cantidad de vehículos que están circulando diariamente por la calle y priorizando los flujos vehiculares. ¿Y para cuándo, ministro, se puede, ha programado su cartera de Estado los trabajos del puente permanente? Sí, bueno, en este momento estamos trabajando en el diseño de ingeniería. Nosotros esperaríamos que más o menos un poco más de un mes ya estemos realizando los trabajos del puente permanente, pero vamos a tratar de no interferir en el tráfico vehicular de alguna manera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como ya colocamos el puente provisional y ya va a estar funcionando, entonces las personas no van a tener interrupción en el tráfico, diferente a que si no hubiéramos colocado el puente provisional en este momento, lo que hubiera sucedido es que solo hubiéramos dejado un carril en el puente. Sí, era necesario entonces tener una era necesario colocar este puente para al menos, digamos, si en este momento el puente actual es de 2 carriles, con el puente provisional y cuando estemos interviniendo el puente existente, vamos a tener habilitados siempre 2 carriles. Es decir, las personas no van a sentir prácticamente la diferencia, ¿verdad? Sí. En términos de tráfico. Vamos a ir a una pausa, ministros. Son las 7:25 de la mañana. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, nuestro invitado. Ayer la Comisión de Hacienda, ministro, emitió un dictamen favorable para la ratificación de $245.8 millones para el viaducto. Entonces queremos ver qué implica esto, porque usted decía recientemente que avanzan también los procesos administrativos para este fuerte proyecto. Ya regresaremos, esto es Punto de Vista. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. Son las 7:34. Continuamos nuestra conversación hoy con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Ministro, le decía que ha sido emitido ayer este dictamen de la Comisión de Hacienda. ¿Qué implicaciones tendrá a partir de que se logre un acuerdo? Hoy hay plenaria y pues ustedes deben de ir avanzando porque este es un proyecto muy fuerte, ministro. Sí, bueno, de hecho, si tú comparas los proyectos normalmente de gran envergadura, han pasado 10 años y ni tan siquiera se han comenzado, como el bypass de San Miguel, por ejemplo, que nunca lo comenzaron. Pero nosotros, por ejemplo, con el tema de la carretera de Los Chorros, sabíamos que la asamblea anterior no nos iba a aprobar nada, ni tan siquiera las donaciones nos aprobaban. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos a licitación el diseño de ingeniería del proyecto, la factibilidad y el diseño de ingeniería, para poder ir avanzando con los trabajos de ingeniería de esta obra, porque veíamos cómo eran los tiempos antes para ejecutar un proyecto tan grande. Entonces, en este momento ya la factibilidad determinó y estamos a punto de finalizar con el diseño de ingeniería. Y ahí mismo en el diseño la empresa nos va a dar incluso hasta las bases de licitación. Obviamente el Ministerio de Obras Públicas revisa, analiza, hace las modificaciones respectivas que tengan que hacer, ¿verdad? Y de ahí ya se publica el proceso de licitación pública. ¿Y cómo será? ¿Cómo lo han pensado la licitación? ¿Será una sola fase o van a ser distintas fases? Van a ser 3 tramos, 3 licitaciones. Vamos a tener una que va a partir desde Las Delicias y que va a llegar hasta el sector de Tadiza, justamente por el balneario de Los Chorros. Ese va a ser un tramo, uno de los tramos que van a hacer ampliación a 8 carriles. Vamos a tener después de Tadiza hasta un poco después de La Pedrera, donde vamos a construir un viaducto que va a ser el puente más largo y alto de nuestro país y más complejo, incluso con la tecnología que queremos incorporar para este proyecto. De hecho, es un gran reto para la ingeniería de nuestro país. Entonces, ese va a ser un segundo tramo. Y el tercer tramo va a ser desde el sector de La Pedrera hasta llegar hasta el desvío de Opico. Entonces, desde La Pedrera hasta el sector, un poco después de La Pedrera, hasta el sector del Poliedro se va a ampliar a 8 carriles y del Poliedro hacia el desvío de Pico a 6 carriles. A 6 carriles. Va a enlazar entonces donde están los trabajos del Claudia Lars. Y va a enlazar con el periférico Claudia Lars, es decir, por eso es la idea de todo este proyecto, es decir, no solo estamos viendo una obra de manera aislada. Sino que como hacían antes, que construían un paso a desnivel y el paso a desnivel terminaba en un redondel. Entonces queremos hacer obras integrales que solucionen los problemas de tráfico en nuestro país, aunque sabemos que podemos construir y ampliar nuevas carreteras,
puede solucionar parte del tráfico, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es, como los países de primer mundo, apostarle al transporte masivo. Obviamente estamos también haciendo estudios de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, pero lo que quiero decir de este proyecto es que en los últimos 10 años al menos, se gastaron cerca de 150 millones de dólares, es decir, en darle mantenimiento a la carretera, en cambiar el tipo de pavimento de asfalto a concreto. Y todas las actividades, las mallas y otras cosas que se pusieron, se gastaron 150 millones de dólares. Obviamente hubieron derrumbes y una serie de cosas. Murieron salvadoreños también en la carretera. Y no se solucionó ni el problema del tráfico ni el problema de vulnerabilidad. Si en las lluvias de Amanda y Cristóbal tuvimos más de 100 derrumbes en la carretera de Los Chorros. Es decir, eso significa que no se solucionó el problema que tenía este tramo de carretera. Incluso en muchas ocasiones, cuando llueven, que sea algunos minutos, tenemos que cerrar al menos uno de los carriles, o hacemos cierre total a veces, preventivo de la carretera. Obviamente nosotros no queremos generar tráfico, ni queremos dañar en ningún momento a la población en este sentido, pero lo más importante para este gobierno es salvaguardar la vida de la gente, y no queremos que llegue a suceder algo. Entonces, por eso ya no queremos seguir haciendo lo mismo, poniéndole parches a la carretera, sino que darle una solución real. Nosotros tenemos datos de lo que se pierde actualmente en términos de combustible, depreciación de vehículos y una serie de cosas. Además, sin contar lo que se pierde también por las empresas que hay en la zona. Son cerca de 200 empresas que existen en esa zona, principalmente el sector textilero. Incluso según Cantex, que es una gremial de este sector, ellos mencionan que ahí se encuentran el 86% de las exportaciones de los textiles, de la industria textil de nuestro país. Entonces, eso hace incluso que este proyecto sea muchísimo más importante para poder no solo mejorar y agilizar el tráfico vehicular, sino que también de alguna manera generar el desarrollo económico en esa zona. Entonces, tiene un potencial que no ha sido explotado y que de alguna manera hay dificultades para poderlo hacer debido a la cantidad de vehículos que circulan y el tiempo que toma pasar cerca de 15 kilómetros aproximadamente. Uno se puede tardar entre 1 a 2 horas en pasar 15 kilómetros cuando deberíamos de tardarnos entre 20 a 25 minutos. Ministro, con esto, por ejemplo, de la concentración de empresas, a la hora de ir avanzando en toda la articulación de la logística, cuando ya se haya avanzado en la licitación, ¿se va a hacer alguna especie de arreglo también? Porque ¿cómo operar esta situación? Sí, con respecto a esto, nosotros tenemos proyectado que en el último trimestre de este año vamos a tener habilitado el periférico Claudia Lars. Es decir, esta es una carretera de 10.08 kilómetros que parte de donde va a terminar la ampliación de la carretera de Los Chorros, desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La mayor cantidad de vehículos que vienen de Sonsonate van a ingresar por el periférico Claudia Lars para evitar pasar por Lourdes y por Ateos. Y al llegar a San Juan Opico, muchos se van a dirigir por la carretera de Quesaltepec. Obviamente sabemos que también en el redondel de la integración también se genera parte del tráfico vehicular, principalmente en horas de la mañana y en horas de la tarde cuando las personas quieren salir de San Salvador. Entonces también estamos viendo el tema de hacer ciertas obras en esa zona para poder agilizar el tráfico vehicular. Obviamente esa es una vía alterna, pero la carretera de Los Chorros de alguna manera también vamos a garantizar que tenga funcionando los carriles con los cuales está estructurada, al menos en este momento, la carretera. Es decir, a medida que vayamos ampliando, vamos a ir habilitando también ciertos carriles para poder garantizar el flujo vehicular en la zona. Si bien es cierto, como hay trabajos, va a ser a una menor velocidad, pero vamos a tratar de garantizar que al menos los carriles siempre estén disponibles para la población, porque sabemos que de alguna manera los trabajos pueden generar incluso un poco más de tráfico. Estamos recibiendo, bueno, ha visto cómo suenan los teléfonos, es tantas inquietudes para usted, dice Igmar Cuadra, pregunta al ministro, ¿por qué no siguieron la carretera de Monte Grande de San Miguel? Teo Ochoa dice, excelente trabajo, ministro, que realizan. Tenga en cuenta también la calle que viene de Santa Bárbara a Lolotique. Marten Bonilla dice, pide respuesta sobre la calle de Polorosa Monteca.
Y también nos dicen de Yayantique, escribieron, qué bueno, señor ministro, cómo van los avances con la calle de Anchico hacia Yayantique, dice. Sé que tiene tantos temas, ministro, pero, y hay también aquí, antes había leído algo de lo de las cárcavas de la colonia Santa Lucía, que estaban preguntando, dice, y también están trabajando en Mexicanos, dice, cómo va la recolección de basura de Mexicanos, se está volviendo a llenar de basura. Este no es un trabajo directo del ministro, porque para eso está la municipalidad, pero ustedes estaban apoyando. Y José Manuel es el que dice, pregúntele al ministro en la residencial Santa Lucía cuál es la respuesta sobre las viviendas perdidas. Sí, bueno, hay bastantes calles que mencionan, principalmente del oriente de nuestro país, la calle de Polorós, Monteca, la calle de Anchico, Yayantique. Esas son calles que incluso el presidente de la República prometió que íbamos a reconstruir. Bueno, no es solo reconstruir, es prácticamente volverla a hacer, porque las calles normalmente, primero, que no tienen sistema de drenaje, segundo, que no están pavimentadas, sino que son calles de tierra, y tercero, que son bastante angostas y hay tramos que hay que ampliar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no queremos hacer una obra a medias ni una obra mal hecha, sino que queremos hacer una obra que de verdad cambie la vida de las familias para siempre y que sea una calle de calidad como las que se pueden construir en cualquier carretera a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en el diseño de ingeniería de estos proyectos, donde estamos viendo todas las obras de paso que debe de llevar y también en algunos casos adquisición de terrenos que tenemos que realizar para poder ampliar algunos tramos de calle. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver en las últimas lluvias diferentes obras de paso que prácticamente fueron rebasadas a pesar de que se diseñaron a 25 años. ¿Y por qué pasó esto? Porque obviamente a medida que avanza el tiempo, también los efectos del cambio climático en algunos casos son bastante devastadores. Pues entonces tenemos que ir contemplando obras que sean resilientes al cambio climático. Entonces lo que estamos haciendo es diseñando las obras de paso para que no, cuando llueve no se inunda la calle, no se dañe la calle, ¿verdad? Para proteger incluso la misma obra que vamos a hacer, y adicional también para garantizar una calle que dure décadas. Entonces estamos trabajando en ese diseño y luego de ese diseño pues vamos a solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos para poder iniciar con la reconstrucción de esos tramos. Y son varias calles, Anchico, Yayantique, la de Polorós, Monteca, también tenemos la de Huateca, Arambala, que es otra calle también importante. De hecho, estamos haciendo una actualización del diseño para poder iniciar con la construcción de esa vía, que es sumamente importante para el oriente de nuestro país y principalmente para la Unión. Pero estamos avanzando y son obras que se van a realizar. No se puede hacer de un día para otro lo que destruyeron en 30 años, ¿verdad? Pero obviamente sí estamos trabajando en eso para poder salvaguardar la vida de las familias y para poder garantizar obras que sean de calidad y que solucionen la conectividad que por décadas ellos habían pedido que se mejorara, pero que lamentablemente por gobiernos que se robaron el dinero del pueblo no se hicieron esas obras. Porque si no se hubiera robado el FMLN todo lo que se robó, se hubieran pavimentado todas las calles del país. Fíjese que entonces ya no tuvieran calles de tierra en nuestro país. De Cabañas escriben, dice, el MOP está trabajando en Hilo Vasco, Cabañas, y llevan ya un año de trabajo. Pregunté al ministro cuándo van a terminar en la colonia Belén número 2 de Hilo Vasco. La colonia Helen 2, sí, ahí son unas obras de drenaje que lamentablemente en la administración pasada nos dejaron el proyecto, pero no nos dejaron el dinero. Entonces, obviamente trataban siempre de robarse todo lo que tenían a su paso, ¿verdad? Pero bueno, lejos de eso, para nosotros sí es importante hacer estas obras de mitigación para las familias y también recarpetear la calle. Nosotros ahorita estamos en ni tan siquiera recarpetear, hay que colocar mezcla asfáltica porque la calle es de tierra. Pues nosotros estamos haciendo un proceso de compra de mezcla asfáltica en este momento para poder pavimentar diferentes vías. Una de ellas es la colonia Helen 2, en Sensuntepeque, en Cabañas, que no está pavimentada y que además se han hecho ciertas obras de drenaje para poder canalizar todo el tema de las aguas lluvias. Pero digamos el proyecto incluso cuando se prometió antes ni tan siquiera llevaba la pavimentación, pero obviamente nosotros sí fuimos a intervenir en la zona
vamos a tratar de pavimentar esa calle que sabemos que es sumamente importante para las familias de esa zona. Pero la calle de la colonia Helen 2 se va a pavimentar y se va a terminar toda la reconstrucción del sistema de drenaje. Así lo responde el ministro. Ministro, el CITRAMS, dice usted que se está trabajando también en buscar sistemas de transporte de movilidad colectiva masivos. ¿Qué ha pasado con el CITRAMS? ¿Se va a retomar? ¿Se va a hacer un proyecto similar? Sí, bueno, el CITRAMS es una obra que es insignia de la corrupción del FMLN. Bueno, se gastaron más de 2.9 millones de dólares en cámaras que nunca se ocuparon. Es decir, se gastó en una infraestructura 46 millones de dólares que incluso se ha quebrado parte del pavimento. Entonces, obviamente ellos ya tenían que se iban a robar, lo que hacía falta era inventarse un proyecto para robarse el dinero. Uno de esos proyectos que se inventaron fue este, ¿verdad? No lo licitaron, lo adjudicaron de dedo, hicieron las cosas como querían. Pero bueno, lo importante es que queremos darle una solución real a las familias de Soyapango y de diferentes sectores del área metropolitana de San Salvador y para nuestro país en general. Los países del primer mundo, lo que han hecho, más allá de apostarle a construir pasos a desnivel, que no digo que no sean importantes, sino que hay que hacerlos, que aperturar carreteras, que no digo que no sean importantes, incluso estamos trabajando en apertura de carreteras, hubo ampliaciones, que también hemos estado trabajando en ampliaciones. No digo que no sean importantes, pero es mucho más importante apostarle al transporte masivo y al transporte público en nuestro país. ¿Por qué? Porque es el parque vehicular va creciendo año con año. ¿Y por qué va creciendo año con año? Y un porcentaje bastante alto. Porque no hay una alternativa de movilidad para las familias salvadoreñas. Es decir, muchos no se quieren subir en las unidades del transporte público y si lo hacen es porque no hay otra opción. Y los buses, alguien se sube y casi que se cae en la calle porque a veces hasta tienen hoyos. Los asientos están totalmente deteriorados, casi que en el hierro se van las personas. Las ventanas, en algunos casos ni tienen ni ventana. Algunos tienen puertas y otros no tienen puertas, por ejemplo. Todo esto lo han abordado ustedes con los empresarios. En pésimas condiciones las unidades. Nosotros estamos trabajando para poder reordenar el sector del transporte público. Obviamente esto no va a ser algo de la noche a la mañana, pero es un problema bastante complejo y también la solución no es una solución fácil, sino que también es una solución compleja. Sí. Entonces, pero sí vamos a iniciar a reordenar corredores. Por ejemplo, uno de los corredores que vamos a comenzar a ordenar es desde San Martín hasta Santa Tecla. ¿Por qué vamos a iniciar con ese corredor? Porque obviamente es uno de los corredores, primero que es uno de los corredores que tienen una mayor demanda de circulación. Hay mucha entonces movilidad. Hay mucha movilidad en ese sector, pero también la idea es que esto se replique en toda el área metropolitana de San Salvador y si es posible en todo nuestro país. ¿Por qué? Porque la idea es, no solo es que vamos a reordenar las rutas, es decir, en muchos casos tenemos una gran cantidad de unidades de transporte colectivo y tenemos menos pasajeros de los que deberían de haber con respecto a la cantidad de unidades. Es decir, hay más oferta de transporte que demanda. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes ver compitiendo buses y microbuses en diferentes sectores o en diferentes paradas para poder transportar pasajeros. Y segundo, que también están en pésima calidad, es decir, y además que el servicio es totalmente deplorable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la idea es ir trabajando por corredores, de alguna manera ir asociando esos corredores para ir modernizando cada una de las unidades del transporte público. Obviamente hay diferentes estrategias que vamos a implementar para poder ir modernizando las unidades, es decir, vamos a ir sacando las unidades viejas de circulación y vamos inyectando unidades nuevas en esos corredores para que pueda ir modernizándose el transporte colectivo. Y va a ir pero va a ir por fases. ¿No será buses articulados ni de esa naturaleza, ministro? ¿Lo han pensado así o solo el corredor para que circulen las distintas rutas de ese...? Que circulen podrían ser incluso las mismas rutas, solo que más ordenados, sin estarse peleando entre buses y microbuses, unificar las unidades del transporte público, chatarrizar las unidades que ya no deberían de estar circulando, incorporar unidades nuevas en todo ese tramo para poder ir replicando este tipo de sistema en otras vías. Sí. Y claro, ¿verdad? Que todo esto sea más ordenado, que no sea como ha estado siempre el desorden en el transporte colectivo. Entonces vamos a empezar con una línea
con una ruta principal, y la idea es después ir replicando esto en los diferentes corredores para poder ir poco a poco modernizando el transporte colectivo. No lo podemos hacer todo de una sola vez, son más de 10.000 unidades de transporte público. Entonces, obviamente, sí hay que hacerlo porque es una deuda histórica el transporte colectivo. No puede ser que hayan pasado 30 años y que hayamos tenido diputados que tenían más de 20, 25 años y nunca hicieron nada por nuestro país, ni tan siquiera por cambiar el transporte colectivo. Pero bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. Obviamente sabemos que va a haber oposición por algunos empresarios. No todos van a estar de acuerdo, pero nosotros decimos siempre algo, y es que si los usuarios están bien, al final los transportistas van a estar bien. Aunque tal vez ellos no lo logren entender porque en su lógica de ganancia quieren reducir el costo a lo mínimo posible. Como por ejemplo con el salario mínimo, ¿verdad? Ahí podíamos ver a Javier Simán ofreciendo que aumentarle el salario 11 centavos a la población. Es decir, ellos, la propuesta de la NEP era a incrementarle 11 centavos a la población. Pero eso ni tan siquiera, primero que es risible, segundo que ni tan siquiera alcanza para las condiciones mínimas de sobrevivencia, ni tan siquiera para cubrir la inflación. Entonces, pero con el incremento que anunció el presidente y que ya ahora va a ser una realidad para nuestro país, entonces de alguna manera el consumo interno va a mejorar, las empresas van a tener más ingresos, van a tener más flujos, porque la gente, alguien que gana $300 y que ahora va a ganar $360, por ejemplo, esos $60 lo va a utilizar para comprar comida, para comprar ropa, para pagar cosas básicas, ¿verdad? Si los que consumen bienes suntuarios son ellos, ¿verdad? La gente lo ocupa para el consumo. Entonces, y eso va a mejorar nuestra economía. En esto de los paquetes alimentarios, ¿terminaron ya San Salvador? ¿O cómo lo llevan? Porque ustedes estaban como ministerio con logística. Sí, el presidente, debido a digamos, diferentes países del mundo han tenido que hacerle frente a la pandemia. Nosotros no tenemos una política monetaria porque estamos dolarizados, pero por Estados Unidos, obviamente ellos pueden incrementar la cantidad de dinero, es decir, producir más dólares, emitir más moneda. Japón igual, prácticamente la mayoría de países del mundo pueden hacer uso de la política monetaria. En este caso, por ejemplo, la mayoría de países lo que han hecho para poder de alguna manera atender la emergencia sanitaria es incrementar la cantidad de dinero que tienen en circulación. Se incrementaron la cantidad de euros, de yenes, de dólares, etcétera. Y con esto tuvieron que construir hospitales, tuvieron que comprar medicamentos, tuvieron que comprar vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero nuestro país de alguna manera ha sufrido parte de todas estas aplicaciones del incremento de la moneda en circulación, y esto ha generado que se dé un efecto inflacionario. Entonces se ha dado un incremento general de los precios, es decir, la producción va incrementando, pero en mayor proporción ha incrementado la cantidad de dinero. Entonces el mercado, para poder satisfacer esa producción que se pueda consumir, entonces se incrementan los precios como parte del juego de la oferta y la demanda. Pero lo que quiero decir es, el presidente, para poder combatir estos efectos, uno, propuso el incremento del salario mínimo, que ya fue aprobado por el Consejo Superior. Claro, no tuvo los votos de la NEP, pero sí tuvo los votos de la clase trabajadora. Ya está aprobado un incremento del 20%. Adicional a eso, también él dijo, puede ser que parte del sector informal no se vea beneficiado por el incremento al salario mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar paquetes alimentarios a las familias salvadoreñas que de alguna manera no pueden contar con los ingresos necesarios, y con esto vamos a aliviar el bolsillo de esas familias. Es decir, como le vamos a dar comida, como se le da comida, ellos ya ese tipo de comida que se le está dando ya no la van a tener que ir a comprar. Entonces eso les genera un ahorro, y con ese ahorro va a poder comprar otro tipo de bienes y servicios. Y no solo eso, sino que también el hecho de ingresar productos en el mercado que ya no se van a consumir, es decir, va a reducir la demanda de alimentos en el mercado salvadoreño. Entonces eso va a hacer que los precios se ajusten, que se ajusten en alguna proporción, es decir, van a tener que reducir para poder ajustarse a la demanda existente, porque ahora la demanda se redujo, para satisfacer esa demanda reducen los precios. Y además que la Defensoría del Consumidor va a estar velando por
que los precios en el mercado se respeten y que no haya un incremento que dañe el bolsillo de los salvadoreños. Entonces, y adicional a eso también está el apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa por parte de Bandesal para cubrir por un año el incremento salarial que se van a dar en las micro, pequeña y mediana empresas. Entonces, con esto también garantiza que no sean afectados, porque es decir, la micro, pequeña y mediana empresas normalmente en las crisis normalmente son incluso las más afectadas. Entonces, con esto es un paliativo para poder de alguna manera apoyar a estas empresas. Me mencionabas sobre el tema de la residencial Santa Lucía, y yo quiero hacer mención sobre eso, que ya el Ministerio de Vivienda está trabajando en la solución habitacional para cada una de las familias que han resultado afectadas. Son cerca de 32 familias que de alguna manera fueron afectadas por una cárcava histórica que se formó en la zona, pero ya las familias van a tener una solución real, o ya no es como antes, que cuando se formó la cárcava colapsaron más de 2 viviendas y en el gobierno anterior, y que las familias perdieron todo y nadie les ayudó. Ahora sí, ahora se le va a dar una solución real a través del Ministerio de Vivienda. Y nosotros a través del Ministerio de Obras Públicas vamos a continuar con obras sobre el río El Chahuite, que de hecho ya estamos trabajando en eso para poder ingresar y realizar todas esas obras que son sumamente necesarias, no solo para la residencial, que de hecho ya terminamos la obra de mitigación que se estaba haciendo en la residencial Santa Lucía, sino que también esas obras sobre el río El Chahuite van a beneficiar también todo el sector de Ilopango, incluso el aeropuerto de Ilopango, que se veía amenazada también por todo el tema de carga. Interesante toda la información que nos pudo compartir en el tiempo que tuvimos, ministro. Gracias por haber venido y ojalá que más adelante tengamos ya los detalles de cómo avanzan estas obras que usted ejecuta. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos vio y que nos escuchó también.